Muy buenos días a todos. Como ya saben, la clase de hoy va a ser en una modalidad asincrónica en vista a que estamos en las actividades correspondientes al Congreso y Cumbre de Matronería que se va a realizar durante esta semana. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es lo que corresponde a la clase y la actividad que les va a quedar como tarea. Para recordar un poco, estamos aún enmarcados dentro de la unidad 1 en lo que es operatoria algebraica básica, fracciones, decimales, porcentajes y potencias. ¿Ok? Ya la clase pasada revisamos y también vimos bien lo que era el conjunto de los números reales con todas sus propiedades algebraicas para poder trabajar como base. Hicimos un poco una recopilación de todo lo que habíamos visto quizás en educación media y lo habíamos trabajado ya con la formalidad y rigurosidad que requerimos en el lenguaje algebraico para enfrentarnos a algunos problemas de salud. Vimos en lo particular cómo calcular soluciones en base, en este caso, a gotas, que lo trabajamos con un ejercicio en particular. También dimos lo que era la solución y cómo teníamos que establecer dos ecuaciones para poder llegar a dicha solución. ¿Ok? Y después pasamos a revisar el concepto de inecuaciones. Esas inecuaciones en donde las soluciones no van a estar dadas por un solo número, sino que por un conjunto numérico ordenado. Vimos sus propiedades, vimos cómo trabajar los intervalos y los aplicamos asociado a un problema de concentración de un calmante en base a una ecuación que nos daba el fabricante que venía en una función de segundo grado. Entonces, en base a eso, encontramos la solución aplicando la misma lógica, en este caso de las inecuaciones, para encontrar un conjunto solución a dicho problema. Bien, también se dejó otro problema para trabajar, que creo que este también lo revisamos en clase, y en el que me quiero detener es en este problema que tenemos acá en pantalla y desde este ya comenzar a trabajar. Esto fue lo último que revisamos la clase anterior. Sin embargo, me quedó un poco la sensación de que no les quedó a todos muy claro. Así es que prefiero dejarlo en esta cápsula nuevamente explicado para que lo puedan revisar cuantas veces sea necesario y así también poder ir resolviendo las dudas con respecto al contenido. Entonces, el problema indicaba lo siguiente. Al realizar un estudio en un sector minero, se encontró un gran porcentaje de personas con niveles elevados de plomo en la sangre. El Instituto de Salud Pública decidió comenzar un tratamiento con un costoso medicamento a las personas que tengan un 6% de sangre contaminada. El porcentaje que describe la cantidad de plomo en la sangre como efecto de X gramos de medicamento viene dado por la relación que aparece en pantalla, que es una ecuación que obviamente da el fabricante, con P expresado en porcentaje. ¿Ok? La función es P es igual a x cuadrado más 5x más 6 dividido por x cuadrado más x más 1. Ahora, la pregunta que nos indican es, al menos, ¿cuántos gramos deben administrarse para que el porcentaje de plomo sea menor que el 2%? Y se les dejó también como ayuda, como tenemos ecuaciones de segundo grado, cómo poder resolver las ecuaciones de segundo grado con la fórmula clásica que a uno le enseñan en el colegio, quizás sin la necesidad de tener que factorizar, ¿vale? Pero en realidad la ayuda ahí estaba comprometida y buscaba otra cosa que es la que vamos a ver ahora en pantalla. En realidad, cuando nos están preguntando, en este caso, eh, al menos cuántos gramos deben administrarse para que el porcentaje de plomo sea menor que el 2%, lo que nos están indicando y lo que nos están preguntando es que esta ecuación que nos entrega el fabricante, ¿ok? Tiene que ser menor que ese 2%. ¿Ok? ¿Cuándo ocurre eso?
Ahora, para encontrar la solución a esta inecuación, que además tiene funciones de segundo grado que están aquí dividiéndose, perdón, una función una ecuación de segundo grado con otra. Lo que tenemos que tratar de hacer obviamente es eliminar el denominador, o sea, simplificarlo quizás. Entonces, para dicho efecto, uno podría decir, ah, pero es fácil, multipliquemos todo por lo que dice acá en el denominador, x cuadrado más x más uno. Pero hay que tener mucho cuidado al hacer eso, hay que tener mucho ojo al hacer eso. Porque recordemos que en los números reales una de las propiedades básicas y elementales que vimos es que nunca en un número real el denominador de una división puede ser cero. Y sin embargo, nosotros acá no tenemos esa seguridad para llegar y aplicar esa multiplicación así como está. ¿Ok? Es por ello que siempre antes de hacer esta operatoria tenemos que tratar de asegurarnos de que eso sí va a existir en los números reales. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo podemos comprobar? Muy simple. Para eso estaba disponible la ayuda. Y cuando tenemos la ayuda, nos vamos a ayudar de la forma clásica de cómo es una ecuación de segundo grado, que es de la forma ax cuadrado más bx más c, en donde por un lado el elemento que acompaña aquí al x cuadrado, el a, para nuestro denominador vendría a ser el uno. Como no aparece el número, asumimos que es el uno, se está multiplicando por x, más para el b también el uno y para el c también el uno. ¿Ok? Entonces los elementos a, b y c para poder resolver a través de esta ecuación vendrían a ser uno, 1 y 1. Acá yo escribí lo mismo y aquí hice el reemplazo. Sin embargo, a la hora de hacer el reemplazo como solución, obtengo acá en la raíz el valor de raíz de menos 3. Y eso lo que a nosotros nos está indicando es que la solución de esa raíz no existe en los números reales. Nosotros no tenemos solución en los números reales para raíces que son negativas. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué está pasando en este polinomio de grado 2 que está acá abajo escrito? Y es algo muy simple. Y para entenderlo de mejor manera, lo más fácil es ayudarse de la gráfica. Nosotros sabemos que un polinomio de segundo grado siempre va a estar representado acá por una parábola. Sin embargo, cuando nosotros queremos saber si una parábola en el denominador, en este caso, se hace cero, lo que estamos buscando son sus soluciones. Y cuando nosotros decimos que una parábola tiene soluciones, cuando la parábola intersecta el eje de la x, como en el caso que tenemos acá abajo. Esta parábola, que es otra función con otro polinomio para que quede claro, esa parábola intersecta el eje de la x. La parábola incluso puede ir al revés y va a intersectar el eje de la x. Esos dos puntos donde intersecta es lo que nosotros denominamos la solución de ese polinomio. ¿Ok? Por eso es que siempre encontramos dos soluciones en general, porque como es una parábola, la va a cortar en dos partes. Pero este polinomio, que es el que nosotros nos dieron, x cuadrado más x más uno, si nosotros observamos la gráfica, nos vamos a dar cuenta de que nunca toca el eje de la x. No lo toca, pasa por arriba de él. Y no está mal que haga eso. Puede existir perfectamente de esa forma. No es errado elaborar o tener un constructo que no intersecte el eje de la x. Es válido. Pero lo que sí significa es que no va a tener una solución en los números reales y que los resultados de esta función siempre van a tener un valor real positivo, nunca van a ser cero. Y para nosotros eso es lo importante. Como sabemos que esta parábola siempre va a tener, para todos sus elementos, van a tener una representación en los números reales y en realidad nunca vamos a tener un cero acá que intersecte, nosotros gracias a eso sí podemos hacer y podemos perfectamente multiplicar en esta inecuación por x cuadrado más x más uno a ambos lados, porque tenemos la seguridad de que este denominador nunca va a ser cero. ¿Ok?
En realidad este paso es principalmente para explicar bien esta situación y uno se demora un poco más de tiempo en resolver esto. Si uno lo hiciera de forma mecánica ya habríamos resuelto todo el ejercicio, pero prefiero detenerme en que lo entiendan de forma clara para que puedan obviamente tener mayor claridad sobre lo que ahí está ocurriendo. Entonces, si esto lo agrandamos ahora en pantalla y efectivamente multiplicamos a ambos lados de la inecuación por este polinomio, lo que vamos a tener es x cuadrado más 5x más 6 va a ser menor que 2 por x cuadrado más x más 1. Y ya no tenemos el denominador que un poco complicaba el desarrollo del ejercicio. Basta ahora multiplicar este 2 por este polinomio que quedó acá a la derecha y nos va a quedar x cuadrado más 5x más 6 menor que 2x cuadrado más 2x más 2. Si reunimos, si reunimos todos los elementos en un solo lado, quizás por conveniencia a la derecha, lo que nos va a quedar es que 0 es menor que x cuadrado menos 3x menos 4. Recordemos que este x cuadrado lo podemos restar al otro lado, o bien si lo quieren entender como en educación media, ese x cuadrado pasa al otro lado restando, ese 5x pasa al otro lado restando y el 6 pasa al otro lado restando. Haciendo la operatoria y resolviendo nos va a quedar que x cuadrado menos 3x menos 4 es mayor que 0. ¿Ok? Ahora hay que resolver este polinomio. Esa forma más fácil es quizás con la fórmula que ustedes ya conocen, pero también lo podemos hacer factorizando, que es mucho más rápido. X cuadrado sabemos que es x por x y acá tenemos el valor 4 y el valor 3. Sabemos que dos números que al multiplicarse den 4 y que al sumarse o restarse sean 3 es 4 y 1. 4 por 1, 4. 4 menos 1 es 3. Como este signo que está acá es negativo, significa que los dos signos son diferentes. Uno es más y el otro es menos. En este caso el menos es el que lleva el número más grande, en este caso el 4. X menos 4 por x más 1. ¿Ok? Entonces siempre es importante, gracias a la multiplicación, ya sabemos que por la multiplicación, si este factor es 0, todo se anula, y si este factor es 0, todo se anula. Por eso es que factorizamos. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora entonces es llevar estos valores a una tabla en donde vamos a encontrar estos valores críticos y los valores que de verdad nos sirven. Acá tenemos el x menos 4 y acá tenemos el x más 1. Sabemos que el x menos 4 se hace 0 cuando x vale 4. Si buscamos un número, en este caso, menor que 4, pero que sea también que esté entre menos 4 y menos 1, por ejemplo, el 0. 0 menos 4 es menos 4, guardamos el signo. Si buscamos un número ahora menor que el menos 1, por ejemplo, el menos 5 menos 4 es menos 9, o sea, siguen siendo negativos. Y si buscamos un número mayor que el 4, por ejemplo, el 5, 5 menos 4 es 1 y acá cambia el signo a positivo. ¿Ok? Y para el otro factor, que es x más 1, se hace 0 cuando x vale menos 1. Si buscamos un número menor que el menos 1, por ejemplo el menos 5 más 1 es menos 4, es negativo. Si buscamos un número entre el menos 1 y el 4, por ejemplo el 0, 0 más 1 es 1, es positivo. Y si buscamos un número mayor que el 4, por ejemplo el 5, 5 más 1 es 6 y aquí es positivo. ¿Ok? Lo importante que al encontrar los signos de los factores, lo que vamos a estar encontrando es cómo se comportan al multiplicarse los signos de los factores en el resultado final como conjuntos de números, no como un número en particular. Y en este caso, para estos factores vamos a tener los signos siempre en negativo. Y nosotros sabemos que menos por menos es más. Por lo tanto, nos va a dar un resultado positivo. Y en el caso que está acá, entre el menos 1 y el 4, vamos a tener acá resultados negativos y resultados positivos. Menos por más es menos. Y finalmente, para el otro caso,
cuando sean mayores que 4 vamos a tener siempre signos positivos, por lo tanto, como más por más es más, siempre vamos a tener resultados positivos. ¿Ok? Entonces, lo que nos están pidiendo a nosotros, o lo que nos estaban indicando a nosotros, era cuando la multiplicación de los productos era mayor que cero. Como estamos buscando que la multiplicación de los productos sea mayor que cero, lo que nos sirven es cuando los resultados sean positivos. En este caso van a ser del menos infinito al menos uno, como bien indica acá, unido, porque aquí está la otra parte, del 4 al más infinito. ¿Ok? Como es menor estricto lo que nos estaban pidiendo, tanto el menos uno como el 4 son valores que no los vamos a considerar. Ahora, ¿por qué está dentro de un círculo del 4 al más infinito? Por una cosa muy simple. Lo que nos están solicitando es al menos cuántos gramos deben administrarse de medicamento para que el porcentaje de plomo sea menor que el 2%. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo es una cantidad y no podemos eh, aplicar cantidades negativas de un medicamento a un paciente. La solución que está acá es la solución matemática, pero ustedes siempre tienen que llevar esa solución al contexto real del problema que tienen que resolver. Y en este caso necesitan por lo menos 4 gramos del medicamento para que el porcentaje de plomo sea menor que el 2%. Mientras mayor sea la cantidad del medicamento, entonces menor va a ser también la cantidad de plomo. Obviamente que en un caso real también hay que tener cuidado con la cantidad máxima que se puede suministrar para que tampoco sea algo nocivo. ¿Ok? En base a este ejercicio, lo que les queda a ustedes como tarea ahora para resolver y lo tienen que subir al aula virtual son los ejercicios que están a continuación. ¿Ok? Están en la lámina, en la presentación que ustedes tienen disponible en el aula virtual. Entonces, ¿qué necesito yo de estos ejercicios? Que sean resueltos de forma similar a como yo se los acabo de mostrar, es decir, a mano. Yo no me sirve que los resultados los hagan porque los hicieron con una máquina, con una calculadora o con una inteligencia artificial. A mí lo que me interesa es que lo puedan comprender, que lo puedan también entender para explicar. Y la mejor forma para eso es que se den el trabajo de hacerlo con sus propias manos. Así es que lo que se les va a solicitar es que este trabajo ustedes lo hagan a mano y que después obviamente lo suban al aula virtual. Como estos trabajos no son obligatorios, obviamente si ustedes no quieren hacerlo, no hay ninguna obligación en aquello, pero a posterior, cuando sea el certamen, quienes deseen obtener puntaje adicional em, para poder optar a ello, deben tener completado las actividades que se dejan para la casa. ¿Ok? Hay 2 ejercicios, 3 ejercicios, 4 ejercicios que tienen que resolver. ¿Ok? Esos 4 ejercicios a mano y subidos al aula virtual, eso lo pueden hacer perfectamente después escaneándolo con un celular y después colocan las fotos en un Word si es que no se quieren complicar la existencia y eso ya después lo suben. Como parte de los contenidos que tenemos que revisar ahora, y que es muy importante dentro del trabajo que se puede hacer sobre todo en bioquímica, es analizar la función valor absoluto. Y la función valor absoluto no existe para complicar tampoco la existencia de los estudiantes, sino que su función es netamente calcular la distancia. Existe como una herramienta matemática para calcular distancias. Ahora, si nosotros queremos calcular la distancia de algo, resulta que muchas veces vamos a estar estableciendo diferencias entre números positivos y ahí es fácil, hacemos la resta del más grande con el más chico. El problema se suscita cuando tenemos que hacerlo con conjuntos de números en donde también tenemos números negativos. Y es por eso que, como definición del valor absoluto, ahí aparece con esta regla que aparece acá, entre rayitas, el valor absoluto de A, lo vamos a entender simplemente como A, si es que A es mayor que cero.
y lo vamos a entender como menos a si es que a es menor que cero. O sea, si es un número negativo, lo multiplicamos por -1 para obligarlo a transformarlo en positivo. Estamos hablando de una distancia. Y ahí es donde radica una pequeña complicación a la hora de trabajar con esto en ecuaciones, por lo cual hay que tener mucho cuidado y mucho ojo de cómo aplicamos la función valor absoluto. El valor absoluto se puede utilizar para obtener, como dice ahí en la presentación, las distancias entre dos números cualesquiera mediante la expresión de a, b igual al valor absoluto de a menos b. ¿Ok? Aquí están las propiedades del valor absoluto, como que el valor absoluto de a siempre es mayor o igual que cero. El valor absoluto de a es igual a cero si solo si a es igual a cero. El valor absoluto de menos a es igual al valor absoluto de a. Y si es mayor que cero y a, el valor absoluto de a, perdón, es igual a b, entonces a es igual a b. Eso es como lo elemental y clásico. Y después hay otras propiedades que tienen que ver un poco con las multiplicaciones, con la desigualdad triangular, con algunas equivalencias que se las dejo también ahí en pantalla para que las revisen. ¿Ya? Ahora que ya vieron y que ya han visto un poco las propiedades elementales y básicas del valor absoluto, ¿cómo aplicamos esto pero a un ejemplo real que tenga que ver con algún problema que se nos pueda presentar? Entonces lo que tenemos acá en pantalla es que para una población particular de salmón, la relación entre el número de hembras X y el número de crías Y que sobreviven hasta la edad madura está dada por esa fórmula que aparece en pantalla. Y es igual a 4 por el valor absoluto de 7 menos x menos el valor absoluto de x menos 3 y todo eso dividido en 2. Y la pregunta es, ¿cuándo el número de hembras es menor o igual que el número de crías que sobreviven? Mi recomendación es que ustedes en este momento paren el video, vean el problema, lo piensen y traten de recordar cómo poder resolver esto. Bien, espero que hayan podido quizás rememorar cuando estaban en la media y pudieron ver algo relacionado con valor absoluto, pero ahora vamos a ver cómo poder resolver esto paso a paso, porque esto hay que hacerlo por casos. ¿Bien? ¿Y por qué lo vamos a hacer por casos? Por una razón muy simple. El valor absoluto se va a comportar de formas diferentes según la cantidad de elementos que tengan valor absoluto en una ecuación. ¿Ya? En este caso, ahí lo vamos a poner en pantalla, y es igual a 4 por el valor absoluto de 7 menos x, menos el valor absoluto de x menos 3, y todo eso dividido en 2. Y lo que nos están preguntando a nosotros es cuándo el número de hembras es menor o igual que el número de crías. Recordemos que, como dice acá, el número de hembras es x y el número de crías está dado por la función y. Si lo llevamos a palabras muy simples, estamos preguntando cuándo x es menor o igual a y. O sea, además de eso, estamos hablando de una inecuación. No es que solamente vamos a encontrar el resultado de eso como una función y una ecuación normal, sino que de una inecuación. Solamente para tener en consideración y presente, acá como ejemplo, el valor absoluto de 5 es 5, como un ejemplo particular. Y el valor absoluto de menos 5 también es 5, porque recordemos que mide la distancia. Y cuando tenemos el valor absoluto de a menos b, estamos calculando la distancia que hay entre dos números. ¿Cuándo radica el problema? Cuando ese número, ese resultado de ese número sea un número negativo. Entonces tenemos que tener en consideración cómo aplicar estas reglas que están acá del valor absoluto para que no nos juegue en contra. Entonces, antes de empezar a encontrar las soluciones a esa inecuación, lo que tenemos que tener en consideración es cuáles son los puntos críticos de los valores absolutos. Tenemos dos puntos críticos. Recordemos acá que tenemos 4 por 7 menos x menos 3 dividido en 2. Hay dos valores absolutos, 7 menos x y x menos 3. Para 7 menos x es fácil,
7 menos x cuando es igual a 0, cuando x vale 7. Y para x menos 3, cuando x menos 3 es igual a 0, cuando x vale 3. Si esto nosotros lo disponemos en una recta real, acá vamos a tener el 3 y acá vamos a tener el 7. Y vamos a hacer tres casos. Todos aquellos valores cuando x sea menor que 3. ¿Ok? Eso va a ser el caso 1. Porque pueden darse estas tres situaciones. El segundo caso que vamos a tener es cuando x sea un número que está entre 3 y 7. Y el tercer caso que vamos a tener es cuando tengamos números mayores que 7. ¿Ok? ¿Y por qué pusimos estos dos números? Recordemos, tenemos en la función que está acá en pantalla dos veces utilizado valores absolutos. ¿Ok? Y encontramos sus puntos críticos. Como tenemos dos, se puede dar de que el número real sea menor, que esté entre o que sea mayor. ¿Ok? Ahora, por convención, siempre vamos a dejar uno de los valores en uno de los intervalos y no en dos de los intervalos para no tener problemas con las soluciones. Pero eso es por convención. En nuestro caso, la convención que vamos a utilizar es que para el caso 1 vamos a utilizar los números cuando x sea menor que 3, estricto. Y para el caso 2 sí vamos a considerar el 3, del 3 al 7, pero sin tocar el 7. Y para el caso 3 vamos a considerar mayor o igual que 7. De esa forma, si se dan cuenta, hemos tomado todo el espectro de los números reales. ¿Ok? Acá es desde el menos infinito hasta el 3 sin tocar el 3. Acá es considerando el 3 hasta el 7, pero sin tocar el 7. Y acá es mayor o igual que 7 al más infinito. Dividimos la recta real en esos tres intervalos y vamos a tener tres casos que resolver. Ahora, vamos a resolver el caso 1. Lo que yo espero y pretendo es que ya con esto ustedes vayan un poco aclarando la situación y que ya puedan resolver este tipo de problemas por su cuenta. Para el caso número 1 vamos a tener todos aquellos valores cuando x sea menor que 3. Si x es menor que 3, elijamos un número cualquiera, por ejemplo, el 2. Si nosotros resolvemos acá, vamos a tener que 7 menos x va a ser, por ejemplo, 7 menos 2. Y 7 menos 2 es 5, es un número positivo. Y si fuese un número negativo, por ejemplo, menos 3. 7 menos menos 3, como tenemos menos por menos, eso se va a transformar obviamente por las propiedades de la multiplicación en una suma. Y va a ser 7 más 3, que es 9. O sea, cuando x sea menor que 3, este resultado siempre se va a mantener positivo. Por lo tanto, ese valor absoluto lo vamos a entender simplemente como 7 menos x, ya no como valor absoluto, sino que simplemente como 7 menos x. En cambio, en el x menos 3 pasa otra cosa. Por ejemplo, si yo tomo un número x menor que el 3, como por ejemplo el 2, 2 menos 3 es menos 1. Y el valor absoluto de menos 1, nosotros sabemos que tenemos que multiplicarlo por menos 1. Por lo tanto, lo que va a pasar acá, y si probamos con otro número, por ejemplo, con el menos 1 menos 3 es menos 4. Y el valor absoluto de menos 4 es 4. Hay que multiplicarlo por menos 1. Por lo tanto, cuando x sea menor que 3, para todo ese conjunto de números, ese valor absoluto de x menos 3 lo vamos a entender como x menos 3 multiplicado por menos 1. Y menos 1 por x es menos x. Y menos 1 por menos 3 es más 3. O sea, se invierte. El valor absoluto de x menos 3 lo vamos a entender como 3 menos x. ¿Ok? Importante esto, que se entienda. ¿Ya? Por eso es que lo hacemos por casos, porque tenemos que ver cómo se comporta el valor absoluto para estos casos. Si hacemos el reemplazo,
vamos a tener de que y es igual a 4 por 7 menos x. Fíjense que ya no lo anoté como valor absoluto. Menos, en vez de colocar valor absoluto de x menos 3, simplemente anoto 3 menos x. Y todo esto lo divido en 2. Y ya me olvidé de los valores absolutos para este caso. Si hago las multiplicaciones, 7 por 4 28, 4 por menos 4x, menos por 3, menos 3, menos por menos x, más x y todo dividido en 2. Despejamos y resolvemos esto y nos va a quedar que 25 menos 3x dividido en 2. ¿Ok? Pero ojo, nos están preguntando, esto es la ecuación para y, pero nosotros sabemos que nos están pidiendo cuando x sea menor o igual a y. Por lo tanto, podemos perfectamente reemplazar esto cuando x sea menor o igual que 25 menos 3x dividido en 2, porque así está definido el problema de forma original cuando x sea menor o igual a y. Como acá tenemos un 2 en el denominador, podemos amplificar por 2 a ambos lados de la inecuación y nos va a quedar 2 por x, 2x, menor o igual que 25 menos 3x. Recordemos que esto con esto se va a simplificar en el caso de la derecha. ¿Ok? Ahora, ese menos 3x lo podemos sumar a ambos lados de la inecuación, o si lo quieren entender, pasa sumándose al otro lado y nos va a quedar de que 5x es menor o igual que 25. Y de esa forma, x va a ser menor o igual a 5. Eso vendría a ser la solución al parecer, pero hay que tener ojo. Nosotros sabemos que tenemos que considerar de que el conjunto solución que estamos considerando para el caso 1 es siempre única y exclusivamente cuando x sea menor que 3. Entonces, esta solución x menor o igual que 5 la tenemos que intersectar cuando x sea menor que 3. ¿Por qué uno tiene acá en el 3 un círculo abierto y en el 5 el círculo está pintado? Porque como x es menor que 3, no toca el valor 3. Así lo decidimos nosotros por convención, hacia la izquierda. En cambio, en el del 5, sí toca el 5. Puede ser menor o igual y lo vamos a considerar hacia la izquierda. Si tachamos la parte donde ambas soluciones se juntan, nos va a quedar exactamente igual como la definición del caso 1, cuando x sea menor que 3. Eso es la solución 1 del ejercicio. Mi recomendación, pare este video en este momento y trate usted de hacer el caso 2 y el caso 3. Espero que lo hayan hecho ustedes y lo que voy a hacer ahora de forma mucho más rápida es resolver cómo se comporta para el caso 2 y cómo se comporta para el caso número 3. Para el caso número 2 vamos a tener cuando x sea mayor o igual que 3, pero sea menor que 7. ¿Ok? Y probémoslo igual, exactamente con números. Por ejemplo, entre el 3 y el 7 tenemos el 4. Y si lo probamos para el primer valor absoluto de 7 menos x, sería 7 menos 4, que sería 3, se mantiene positivo. Y acá para el 4, 4 menos 3 vendría a ser 1, que se mantiene positivo. Si ustedes prueban para cualquier número entre el 3 y el 7, considerando el 3, pero no el 7, se van a dar cuenta de que los valores siempre van a ser positivos. Por lo tanto, estos valores absolutos simplemente los vamos a entender tal cual como aparecen acá. Sacamos simplemente los valores absolutos y los reemplazamos. Y nos va a quedar de que y es igual a 4 por 7 menos x menos 3 dividido en 2. Hacemos la multiplicación como aparece acá en pantalla y luego simplemente resolvemos, ¿sí? Como nos están pidiendo de que x es menor o igual a y, entonces podemos simplemente reemplazar esto y decimos cuando x sea menor o igual que 31 menos 5x dividido en 2. ¿Ok? Como x es menor o igual a y, todo esto es y. Esto es lo que reemplazamos.
Amplificamos por 2 como lo hicimos anteriormente para despejar el denominador y nos va a quedar de que 2x va a ser menor o igual que 31 menos 5x. Si nosotros eso lo llevamos todo a un lado y despejamos, nos va a quedar de que 7x es menor o igual que 31, es decir, de que x es menor o igual que 31 séptimos. 31 séptimos es aproximadamente 4,43. Y eso lo tachamos acá, lo resolvemos nuevamente considerando el conjunto solución. Para el caso número 2, estamos buscando, en el caso número 2, como se explicó al principio, valores de x que están entre el 3, considerando el 3, y el 7, sin tocar el 7. Y la solución que nos da de la inecuación son valores en donde x sea menor o igual que 31 séptimos, 4,43. Como es menor o igual, tomamos aquí el 4,43 o 31 séptimos, que sería la forma más correcta, y vamos a seleccionar los valores hacia la izquierda. Si intersectamos las dos soluciones, la que nos da por definición el encabezado del caso que estamos estudiando y la solución de la inecuación, nos van a dar siempre acá, para este caso en particular, que es el 2, todos aquellos valores que van a estar entre el 3, considerando el 3, y el 31,7, considerando el 31,7. Eso sería la solución 2. Para la solución del caso 3, que ya es como repetitivo. Para el caso 3 vamos a considerar valores de x donde el x sea mayor o igual que 7. Y en este caso, si consideramos un número mayor o igual que 7, por ejemplo el 8, 7 menos 8 es menos 1, nos da negativo. Si consideramos un número mayor que el 7, por ejemplo el 10, 7 menos 10 es menos 3, nos da negativo. Por lo tanto, ahora va a ser este factor el que vamos a tener que multiplicar por menos 1 para que siempre quede positivo. Y para el x menos 3, si esto es mayor o igual que 7, por ejemplo el mismo 7, 7 menos 3 viene a ser 4, positivo. Si es 10, 10 menos 3 es 7, es positivo. O sea, se mantiene igual. Hacemos acá el despeje, hacemos el reemplazo. Recuerden que este valor absoluto de 7 menos x lo vamos a entender como x menos 7. Por el caso en particular que estamos estudiando, hacemos el despeje, multiplicamos 4 por x, 4 por menos 7, menos por x, menos por menos 3. Aquí nos va a quedar esto. Resolvemos. Como queremos que x sea menor o igual que y, esto es y, así que simplemente reemplazamos que x sea menor o igual que 3x menos 25 dividido en 2. Amplificamos por 2 para despejar la inecuación. 2x es menor o igual que 3x menos 25. Si resolvemos esto simple, podemos llevar ese 2x para acá a negativo y este menos 25 al otro lado positivo, y nos va a quedar de que x va a ser mayor o igual que 25. Pero no nos tenemos que olvidar de que el caso número 3, perdón, son aquellos valores donde x sea mayor o igual que 7. Y la solución de la inecuación nos dice que x tiene que ser mayor o igual que 25. Lo que nos sirve es donde las dos partes se intersectan, que en este caso coincide de que x tiene que ser mayor o igual que 25. ¿Ok? Si recopilamos todo en una solución final, vamos a tener que la solución 1 es del menos infinito al 3 sin tocar el 3. La solución 2 es del 3 al 31 séptimos, considerando tanto el 3 como el 31 séptimos. Y la solución 3 es desde el 25, considerando el 25 al más infinito. Si eso lo llevamos a la recta numérica, acá tenemos el 3, sin considerar el 3, desde el 3 al 31 séptimos y desde el 25 al más infinito. Ocurre algo muy en particular, que en el caso del 3 un conjunto no lo toma, pero el otro conjunto sí lo toma. Por lo tanto, es como que si todo esto hubiese estado siempre unido. ¿Ok?
Y como son tres soluciones, lo que buscamos es la unión de las soluciones. Así es que esto lo podemos escribir de una forma mucho más simplificada, desde el menos infinito al 31 séptimo, unido desde el 25 al más infinito. Y eso vendría a ser la solución. Ahora, obviamente que a nosotros nos están preguntando cuándo el número de hembras es menor o igual. Entonces no podemos considerar hembras como números negativos. Por lo tanto, la solución vendría a aparecer siempre a partir desde el cero. Desde el cero al 31 séptimo y cuando sean mayores o iguales que 25. ¿Ok? Eso sería la solución del ejercicio. Y esto es básicamente para que vamos recordando lo que son las inecuaciones. ¿Ok? Así es que ahora, por favor, en base a eso, estudienlo, repásenlo. Les quedan dos ejercicios adicionales para que también lo puedan hacer. Estos ejercicios, si bien parecen un poco más complejos, no es más que un poco de lo mismo. Y como esta clase está mucho más resumida, les queda el resto del tiempo para que hagan la actividad y hagan los ejercicios. Lo que yo les voy a pedir, eso sí, para la próxima clase, como vamos a tener menos tiempo, es que revisen la presentación 2, todo lo que tiene que ver con propiedades de las potencias, para que nos vamos directamente a trabajar con ejercicios. Así es que estudien las propiedades de las potencias también y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.